sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos que me escuchan en Radio María o después en las reproducciones de esa emisión en Radio María, mi saludo, mi compañía, y voy a unos cuantos conversaciones de estas, voy a hablar de Jesucristo, de algún modo como lo conocemos y lo significamos según distintos nombres. Voy a agarrar ese más simple, Jesús, Cristo. En primer lugar, nosotros hemos hecho, y no digo que esté mal, digo, una palabra toda junta, Jesucristo. En realidad son dos palabras, ¿no? Jesús y el Cristo. Jesús es como el nombre propio, porque a su vez lo ha puesto Dios por medio del ángel. No es que fuera el único, existía ese nombre, Josué, más o menos el mismo nombre. Está compuesto de dos palabras, abreviado el nombre del Señor, y es Yah, de Yahvé, y que salva. Así que el mismo nombre, que repito, no es que no lo usara nadie en Israel, pero en él llega a su pleno sentido. Dios salva. Es una confesión de fe en Dios que salva, pero en este caso en que Jesús es Salvador. El Salvador significa que necesitamos ser salvos, que tiene también muchas dimensiones. Yo voy a mencionar algunas. En Israel y en la concepción bíblica hay una gran conciencia de ser un pueblo, el pueblo de Israel, de Jacob, el pueblo de Dios, y que la salvación es, como en primer lugar, del pueblo, un pueblo que camina en la historia, lo podemos leer en los libros sagrados, ¿no? Y que continuamente padecen, no solamente la esclavitud en Egipto, después aunque esté en la tierra de Palestina, en la tierra de Israel, con frecuencia, va a estar sometido, y que hablemos a los asirios, a Babilonia, va a tener el exilio, va a estar repartido entre las naciones, etc., ¿no? Así que el pueblo espera que Dios lo salve, y Dios lo salva a través de mediación. En este caso, definitivamente, el Salvador es Jesús. Jesús. Cada vez que decimos Jesús, es Dios salva. Tú eres nuestro Salvador. Y también, en sentido, en primer lugar, común, del pueblo tuyo, de tu iglesia, porque somos su iglesia, el pueblo de su propiedad. Por lo tanto, tenemos que la salvación es de la iglesia. Claro, dentro de ella de cada uno de nosotros, y también la iglesia es instrumento de salvación para todos los pueblos, según Dios vaya haciendo su historia y vaya salvando. Así que cada vez que decimos Jesús, es salva. También podemos decir Jesús mío, mi Jesús, o nuestro Jesús. Y esto a raíz de la alianza, que ya volvamos en otro momento. Alianza es una realidad muy propia de cómo Dios se ha revelado y cómo ha actuado a lo largo de la historia de la salvación. ¿Qué es alianza? Los seres libres se unen por las libertades, o sea, eso es un pacto. Hasta los chiquilines, no sé, o sea, ahora, nosotros cuando jugábamos, no sé, trato hecho. Un trato es que cada uno se compromete a cumplir eso, ¿no? Bueno, un trato, un pacto, una alianza, cualquier tratado. Así que los seres libres, claro, realmente la alianza suele tener el compromiso de cada una de las partes, con frecuencia las responsabilidades que se deben cumplir y las responsabilidades si no se cumple,
ese pacto, ¿no? Desde el más chiquitito. Uno compra, bueno, y hay un pacto inmediato de que mi plata es verdadera y el producto que me da es verdadero. Pero si compramos en cuotas, bueno, hay un pacto que vamos a pagar cada tanto, etc. Ni que hablar un contrato de trabajo, es un pacto. Todo, siempre las libertades, los seres libres, no nos comprometemos porque nos aten, pueden atarnos juntos y no tienen nada que ver. Estamos esposados con un prisionero, con un grillo uno con otro, y una bola de hierro que no nos permite movernos, pero no estamos ligados entre nosotros, porque el vínculo de los seres libres es la libertad que se compromete. Entonces, Dios ha hecho pacto con Abraham, lo hizo con Isaac, Jacob, después plenamente con el pueblo de Israel, lo hace plenamente en el Sinaí. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y pacto de sangre, la sangre sobre el altar, la sangre animal, ¿no? Y sobre el pueblo, y las tablas de la ley, que no son solamente mandamientos general, son las palabras del pacto. Y Dios se compromete. Es un pacto que tiene una cualidad que es entre uno más fuerte con uno más débil, parecido como hacía un señor feudal. El fuerte tenía que proteger al más débil, el más débil de darle fidelidad al Señor. Así más o menos es la alianza y el amor de fidelidad de Dios, un amor fiel, y el pueblo debe responder con esa fidelidad. Por eso el pecado es más grave porque rompe la alianza, quiebra. No solamente es un mal moral el pecado de Israel, sino que así que le llama, como entre los profetas, es un adulterio. Una cosa es fornicar, uno que no tiene relaciones, no tiene un compromiso, que no está casado, es un desorden la fornicación. Pero el adulterio va contra la justicia y contra el deber que se tiene de pertenencia en el matrimonio. Bien. Dios hace una alianza. Y definitivamente, porque hace alianza, Israel puede decir, mi Dios, sabe que es Dios de todo. Y todos tienen que buscarlo. Pero es mi Dios, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Puede decir Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, porque ha hecho alianza. Dios se le dio en pertenencia a este pueblo que adquirió para sí, que le pertenece y que es un instrumento para ir haciendo la historia de la salvación. La alianza definitiva es Jesucristo. Jesús es la alianza, la hace y es. Después otra vez se salió más de la alianza. Bueno, pero yo venía a esto, por eso cuando decimos Jesús mío, es porque he hecho alianza. Yo reconozco que murió por mí y que le pertenezco porque me ha comprado con su sangre y me ha hecho suyo por el bautismo, y quiero serlo. Y por lo mismo también la confianza es infinita, como dice San Pablo, ¿no? Murió y se entregó por mí, y yo vivo en esa fe. O, ya dicho del Dios Padre, ¿no? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor? Que murió por nosotros y resucitó. Por lo tanto, Jesús mío, casi está todo dicho ahí. Cada título está más o menos todo. Pero Jesús mío, mi Jesús. Es una relación plena, porque lo reconozco, ya digo, como Salvador y como alianza por mí. Siempre, repito, dentro de la comunión de la Iglesia. Nuestra fe es personal, cada uno, pero es individualista. Yo por la mía, ¿no? En la comunión de la Iglesia. También cabe, si es Dios salva, Yahvé salva, Jesús, salvar tiene como dos lados, por decir así. Por un lado es salir de algo, de la muerte, lo que está mal. Jesús nos salva del pecado, nos salva de la condenación que merecemos, del infierno, porque nosotros, nuestra libertad o elige a Dios o elige rechazar a Dios. Dios nos salva, Jesús, y nosotros, habiendo pecado, no podemos reconstituir la alianza por nuestra parte. Yo quiero. Lo mismo le pasa a quien quiebra un tratado. No te preocupes, ahora adelante, si no, pero un poquito, ahora adelante vamos a ver, ahora qué hacemos con lo que pasó.
Entonces hay que reconstituir. No le pagué lo que debía, no te preocupes, ahora vamos a hacer otra compra, pero un poquitito, todavía me debes esto. Entonces, ¿y cómo hacemos? Además, el fallo que hubo, si te tengo confianza. Así que el perdón del pecado, que es tan serio el pecado, que salva muriendo en la cruz, llevando nuestro pecado y nuestra condenación. No hay que minimizar el pecado, porque si no, trivializamos la muerte de Cristo. Así que nos salva del pecado, de la muerte y de la muerte eterna. La muerte eterna no es desaparecer, no es como pasar como a la nada. No, no, no. Hay juicio y hay salvación o condena. Por lo tanto, nos salva de y de todas las consecuencias que tiene el pecado. El pecado, no voy a desarrollarlo ahora, porque quiero salvar el Salvador, Jesús salva, pero el pecado rompe con Dios, quiebra la alianza y nos volvemos enemigos del que éramos, era nuestra posesión y nosotros de él. Rompe con los demás, con la iglesia, con la comunión de los santos, rompe el pecado mortal, ¿sí? Según los mandamientos, y rompe con uno mismo. Perdemos la semejanza con Dios, nos hacemos desemejantes, es como una mueca. Seguimos teniendo una impronta de imagen de Dios, somos inteligentes y libres y llamados para la unión con Dios, para la alianza, pero está deformada, por eso digo, llamamos como una mueca, estamos deformados, aunque nos creamos muy campeones, porque hice esto, por conseguir lo otro, el pecado, y por eso solamente el Salvador puede restituir la comunión con Dios, la comunión con los demás, y devolvernos la semejanza divina que perdemos por el pecado. Así que Jesús salva, Jesús es Dios salva de el verdadero mal del hombre, que es el pecado. A veces pensamos con una mentalidad mundana, y lo digo con frecuencia porque digo, ¿cómo estás? Bien, con salud, que es lo principal. No, lo principal es la fe y la gracia de Dios, estar en comunión con Dios. Porque con mucha salud te vas al infierno. Y además, por más salud que tengas, no te vas a dejar de morir. En cambio, la fe y la gracia de Dios ya nos dan la comunión con Dios y nos conducen hacia la vida eterna. Por lo tanto, nos salva del pecado y todas sus consecuencias. Pero hay que ver el lado positivo, que es, nos da eso, la vida de Dios. Nos da la vida de la gracia, el Espíritu Santo en nosotros, y que podamos tener una comunión que no solamente que yo con mi voluntad, no, nos diviniza, ya empieza el cielo en la tierra. El que está en el estado de gracia de Dios, o sea que ha sido perdonado del pecado que rompe, el pecado mortal, está, que lo ha obtenido por Jesucristo, por el bautismo o por la confesión, la absolución penitencial. Bien, el estado de gracia. Por eso, en latín, en castellano también sigue, la palabra salus no es salud, sino que es muy difícil de explicar, de decir. En castellano existe, también se dice la salud, pero lo usamos poco, no solamente para la salud física, sino para el estado de estar bien, para el estado de estar en plenitud. Cuando regresamos a la vida, salud y esperanza, esa salud no es la salud de los remedios, es la salud de la plenitud de vida. Entonces Jesús, repito, nos salva del pecado, sobre todo nos salva dándonos una plenitud de vida, de gracia, de hijos de Dios, de pecadores perdonados, de esclavos liberados, de condenados amnistiados, de muertos vivificados. Que tenemos siempre pedirle, por supuesto, el perseverar en ello o el recuperarlo si lo hemos perdido. Bien, cuando digo Jesús salva, cuando digo el nombre de Jesús, todo lo que está implicado en ello. Él definitivamente salva por su muerte y resurrección, y continúa salvando ahora en la iglesia por la fe, los sacramentos, por la gracia del Espíritu Santo que obra en ella. Cristo, que es, la verdad, es un adjetivo, es el Cristo.
se haya perdido en castellano. Otras lenguas lo mantienen. En francés es le Christ, el Cristo. Cristo significa ungido. Ungir es pasar aceite que penetre, aceite, ungüento. Cuando nos encremamos, nos ungimos. Es parecido a untar, pero untar es el mismo verbo en el fondo. Pero untar es cuando es más grueso, digamos, ¿no? La unción es con aceite. Unción es pasar aceite por común. Se pasa aceite aquí para y es una crema liviana, está ungiéndose, es ungido. Y unción es el acto de ungir. De ahí tiene un simbolismo que ya estaba en el Antiguo Testamento. El signo para que Dios tomara, consagrara algún sujeto era la unción. Se derramaba aceite y era como el aceite penetra. De trabajo sacar el aceite, ¿no? Hay que tener jabón y agua caliente, porque si no, sigue. Bueno, no es como el agua justamente que lava porque corre. El aceite penetra, y como el aceite penetra, así penetra el Espíritu Santo en quien Dios consagra. Eran consagrados sobre todo los sumos sacerdotes, y se consagra a Aarón derramando el aceite. Como nosotros somos muy de la higiene, hacemos cosas chiquititas. Ellos enteros lo vivían, derramando el aceite, que suele ser un aceite perfumado. De modo que lo que usamos nosotros con los perfumes, bueno, allí. Y también los reyes. David es ungido por el profeta Samuel. Y así, y lo dice, y lo entró el Espíritu Santo en él, el Espíritu en él, y siguió siempre. Para poder representar ese instrumento de Dios como cabeza del pueblo. Y en algún caso se decía también de los profetas. Por supuesto que luego, por este rito, tiene un simbolismo. Todo el pueblo de Israel era un pueblo de ungidos, de consagrados, también de santos, porque santo no es el primer lugar ni los que están en el cielo, son santos por cierto, pero en el sentido no dice, ni siquiera los que son correctos, buenos, un santo, sino santo primero es la acción de Dios, es santificado, que Dios ha obrado en ellos. Por supuesto que deben responder viviendo santos, pero en primer lugar es la acción de Dios. Entonces, Israel es un pueblo santo que Dios ha tomado, ha santificado y ha separado para sí. Entonces, el Cristo, el ungido, que en hebreo se dice Mesías, son la misma palabra, Mesías, Cristo y ungido, en hebreo, en griego y en castellano, ungido. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido. Ahora bien, no fue ungido con aceite, con un rito exterior y parcial. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Ya en su encarnación y plenamente se manifiesta cuando Él sale de las aguas del Jordán y desciende el Espíritu Santo sobre Él y lo va conduciendo en toda su vida hasta que se ofrezca en el Espíritu Santo al Padre y resucitado por la plenitud del Espíritu en Él que le da la inmortalidad en la carne, Él asciende a los cielos y es el ungido y es el efusor, el dador del Espíritu Santo. El Padre envía el Espíritu Santo por Cristo el Señor. Así que cuando decimos que Jesús es Cristo, que a veces no saben cómo traducir, pero en la confesión de fe de Pedro, del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, dice, tú eres el Cristo. Lo que dice en griego la palabra Cristo, porque está escrito en hebreo, nosotros sacamos del griego. Pero a veces traduce, eres el Mesías, digamos, para el significado, y otros podrían decir, eres el ungido. Pero adquiere ya por eso lo decimos en griego, como decimos bautismo, que es una palabra griega, es sumergir en griego, porque ya adquiere toda una connotación. El Cristo es no un ungido, el ungido. O sea, el que Dios consagró y envió al mundo. Aquel que tiene la plenitud de la unción del Espíritu Santo y la tiene permanente y desbordante y la puede dar. Por lo tanto, el Dios salva a Jesús
es el que Dios ha consagrado y enviado al mundo. Y lo realiza, por esa unción puede revelarnos al Padre, por esa unción puede hacer los signos, por esa unción puede ofrecerse en sacrificio agradable a Dios en la cruz, y resucitado por esa misma plenitud de unción nos la comunica a nosotros. Él es ungido y nosotros somos un pueblo de ungidos, porque renacidos del agua y del Espíritu Santo, por la salvación, por el perdón de los pecados y la filiación adoptiva y la vida de la gracia, recibimos la unción en la confirmación. Precisamente el sentido de la confirmación, que es la plenitud del bautismo, con la unción con el santo crisma, que no es un aceite común, es un perfume, penetra el buen olor de Cristo para que por él seamos testigos y llevemos por todas partes el olor de Cristo, y para que podamos, como pueblo que pertenece a Dios, unido a Cristo, a Jesús el Cristo, podamos realmente darle el culto perfecto al Padre. Nosotros somos alianza en Cristo, a Él le pertenecemos. Jesucristo el Señor, sea alabado, bendecido, Él nos salve, Él nos perdone, Él nos eleve, nos guarde en la vida de la gracia y nos dé la unción del Espíritu, renueve la unción del Espíritu que recibimos en la confirmación para estar totalmente consagrados al Padre. Sursum corda gratias agamus Domino Dio nostro. Esta conversación sursum corda, levantemos el corazón, como señor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay los sábados a las 12 horas y enseguida le sigue Un grano de mostaza, también de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero.